Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Vamos a tocar el día de hoy un tema delicado, puesto que tiene que ver con algo tan íntimo y tan profundo del misterio de la Iglesia, ¿sí? Que es la unidad. Bien, justamente hace unos días había hablado sobre un obispo o unos obispos que se encuentran en cisma, ¿sí? Si quieren ver el video, está aquí, es de una asociación sacerdotal cismática, porque ellos son sedevacantistas. Hoy vamos a hablar, en cambio, de la fraternidad sacerdotal San Pío X. Esta fraternidad, este grupo, también llamado muchas veces como lefebrianos o lefebristas, ellos no son cismáticos. Hasta este momento no lo son. Ellos no son sedevacantistas. Y sin embargo, aunque no son cismáticos, no están en plena comunión con la Iglesia. Inclusive la Iglesia ha sido muy benévola y ha dado ciertas concesiones para que de alguna manera puedan retornar a la unidad con la Iglesia. Por otro lado, tampoco son sedevacantistas, porque ellos inclusive en las misas oran por el Papa, en este caso por el Papa León XIV. Sin embargo, se puede decir que en la práctica tienen una forma de sedevacantismo, ¿no? En la práctica. ¿Por qué? Porque disculpen que voy a poner este ejemplo, pero es como si yo digo, tengo papá, pero no me importa, ¿no? Tengo papá, pero no me importa. Vamos a ver el contexto de todo esto y a donde yo quiero apuntar sobre todo, más que a hablar de la situación canónica que también vamos a ver rápidamente, que se presenta a futuro para esta asociación, esta sociedad. Quiero hablar sobre todo para los fieles, para los sencillos, para ustedes, hermanos laicos, sobre todo, que vienen con ciertas inquietudes. Justamente me han hecho esas preguntas y aquí quiero de alguna manera responderlas a las que más pueda en este programa. Así que les pido que presten mucha atención, les pido que no saquen de contexto mis palabras y para ello es importante que escuchen desde el principio hasta el fin. Ok, comencemos con algo importante para entender luego todo este contexto, ¿sí? Porque quiero centrarme sobre todo en lo que más a veces cuestiona a los fieles y es la asistencia a la misa de ciertos grupos que no están en plena comunión con la Iglesia o en lo que parece va a estar, en este caso, la fraternidad San Pío X. Muy probablemente veamos cómo evoluciona la cuestión en cisma, ¿no? Vas a misa porque allá es como yo quisiera que sea acá, y aunque acá están en cisma o no están en plena comunión con la Iglesia, pues no me importa, voy allá. Eso es lo práctico luego para los fieles. A eso quisiera luego apuntar. Por eso quisiera comenzar con lo siguiente. Quisiera traer a colación un punto doctrinal y vivencial cristiano, que muchas veces suele olvidarse, suele ponerse como en segundo plano en esas situaciones que se tornan muchas veces polémicas, ¿no? Que de hecho esta concreta lo es, ¿no? Y es lo siguiente, atención hermanos, la Eucaristía no es un acto privado, ni una devoción mía con Jesús al margen de la Iglesia. Grábense esto, por favor. No es un acto privado. No es un acto subjetivo mío. Eso más parece modernismo, ¿no? La comunión eucarística es, por su propia naturaleza, comunión con Cristo y atención, comunión con su cuerpo que es la Iglesia. Por eso, desde el Nuevo Testamento San Pablo advierte que recibir indignamente el cuerpo del Señor es algo gravísimo, no solo por una falta moral individual, sino también porque se puede falsear lo que ese signo sacramental significa. Unidad en la fe, en los sacramentos y en el gobierno de la Iglesia, el gobierno apostólico. Esta intuición es muy antigua.
Al inicio del siglo II, imagínense, ya San Ignacio de Antioquía vincula explícitamente la Eucaristía con la comunión visible con el obispo. Tenga por válida la Eucaristía la que se celebra bajo el obispo, decía él, o a quien él lo encomiende. Porque donde está el obispo, allí está la comunidad, allí está la Iglesia católica. Y no quiero traer a colación otras sentencias fuertes al respecto de esto para no provocar más controversia realmente, ¿no? Es que hay cuestiones muy fuertes en contra de quienes celebran en no comunión con la Iglesia, ¿no? Y es que la lógica es muy sencilla. Si la Eucaristía es el sacramento de la unidad, celebrarla o recibirla contra la unidad visible de la Iglesia, con el propio obispo y con el romano pontífice, introduce una contradicción objetiva. Esto lo expresa con gran claridad el magisterio. San Juan Pablo II, en Ecclesia de Eucaristía, enseña que la Eucaristía exige que se mantengan intactos los vínculos externos de comunión y que sería contradictorio celebrar el sacramento por excelencia de la unidad sin verdadera comunión con el obispo y con el papa. Y añade un principio importantísimo para el tema. La unidad que la Iglesia realiza exige la plena comunión en los vínculos de la fe, los sacramentos y el gobierno. Y por eso no es posible una celebración común de la misma Eucaristía donde esos vínculos no existen plenamente. De modo análogo, el Papa Benedicto XVI reafirma que comunión eucarística y comunión eclesial están intrínsecamente unidas y que no se pueden tratar como realidades separadas. Lo eucarístico presupone lo eclesial. Adentrémonos ahora en esta situación de la fraternidad, sociedad sacerdotal San Pío X. En estos días se ha difundido, pues por muchos medios, la noticia de que van a proceder con nuevas consagraciones episcopales. Este 1 de julio, este año 2026, aún sin mandato pontificio. ¿Sí? Es la pretensión que tienen, es lo que desean, es lo que han dicho van a hacer. En ese mismo contexto, la fraternidad afirma que recibió una respuesta desde Roma que, según sus palabras, no responde a sus peticiones y justifica su decisión invocando un estado objetivo de grave necesidad. Por su parte, lo que consta públicamente como respuesta del Vaticano, en forma de declaración solamente periodística, es una fórmula de prudencia, que los contactos continúan, decía justamente hoy, 4 de febrero, Matteo Bruni, el director de la oficina de prensa del Vaticano, con el objetivo de evitar rupturas o soluciones unilaterales. La Iglesia es muy paciente, realmente, muy paciente. Esto permite aclarar algo importante, dos cosas. Lo oficial que sabemos hasta ahora, lo que ha dicho la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, proceder sin mandato pontificio. ¿Sí? Esto involucra una cuestión canónica gravísima y la respuesta en este ambiente, en este formato, digamos, periodístico más de entrevista, de parte de Matteo Bruni, siendo como un vocero de la Santa Sede, confirmando que el diálogo de parte de la Santa Sede sigue abierto. Por experiencia solamente digo, pues ellos suelen ser normalmente muy cerrados, ¿no? Es como la manera de proceder. Ellos dicen, si no anulan el Concilio Vaticano II, no anulan Novus Ordo, si no anulan los documentos del Concilio Vaticano II, pues sencillamente nosotros no podemos hablar de alguna forma de comunión plena con ustedes. No. Y ellos creen que están salvaguardando la auténtica iglesia, ¿no? Esto es gravísimo, ¿no? Eso es gravísimo. Y por eso aquí nos encontramos en una situación que no es secundaria y para nada irrelevante. La iglesia es muy clara en este punto. Atención, el código realmente es clarísimo. Nadie puede consagrar un obispo sin que conste el mandato pontificio. El canon 1013 lo reza claramente. Esto no es teoría. En 1988, ante consagraciones episcopales sin mandato, San Juan Pablo II calificó el hecho como acto cismático.
El mismo caso histórico muestra la distinción esencial entre validez sacramental y licitud canónica. Un obispo válidamente ordenado puede realizar una consagración que sacramentalmente sea válida, pero jurídicamente ilícita y gravemente punible, porque se hace contra la constitución jerárquica de la Iglesia. Ahora bien, ellos invocan la grave necesidad. La Iglesia afirmó en 1996, atención, respecto de este tipo de situaciones, que nunca existe necesidad de ordenar obispos contra la voluntad del romano pontífice. O sea, está clara la situación. ¿Cómo voy a crear un estado de necesidad? Crearlo realmente, ¿no? En contra del romano pontífice. O al margen de él, por lo menos. En la forma más benévolamente dicha, ¿no? Al margen de él. ¿Qué es esto? Ahora bien, si pese a todo, que la iglesia está abierta, conversemos, por favor, no vayan a incurrir en algo más grave de lo que ya es por el hecho de decirlo solamente, ¿no? Solo por el hecho de haberlo anunciado públicamente. No vayan todavía a hacerlo. Y sin embargo, ellos no reaccionan y ordenan obispos este 1 de julio del 2026. Los escenarios canónicos más concretos que se abren son los siguientes. Primero, excomunión automática, es decir, late sentencia, por el hecho mismo de la consagración. Esto está claro en el canon 1387. ¿Quiénes quedan excomulgados? Él o los obispos consagrantes, él o los consagrados. Segundo, configuración del acto como gesto cismático en continuidad con 1988. Ecclesia Dei analiza la raíz eclesiológica del problema y lo vincula al rechazo práctico del principio de comunión jerárquica. Tercero, consecuencias sacramentales canónicas. El Papa Francisco les permitió celebrar los sacramentos del matrimonio y también de la confesión de manera lícita y válida, abriendo así un camino otra vez para la unidad. Sin embargo, si es que están en cisma, ya no es comparable al estado anterior en el que se encontraban, digo, si caen en cisma, ¿no? Que es estar en una no plena comunión con la iglesia. Estar en cisma, en ruptura, en excomunión, es algo totalmente distinto, gravísimo, ¿no? Y esto evidentemente para los fieles, si ya, esto no hay que cerrar los ojos, sabemos que hay fieles que van allí, católicos que van allí, dicen porque me gusta y así, ya tenían una cierta experiencia de iglesia paralela, ¿no? Porque a pesar de todo, aunque mencionan al Papa y todo, sin embargo, te están diciendo, esa misa a la que tú vas está llena del espíritu de mundanidad. El Papa con lo que dice está diciendo herejías. Que las misas que nosotros celebramos, sacerdotes católicos, probablemente son inválidas, ¿no? Inclusive probablemente ellos no son sacerdotes, ¿no? Es una iglesia paralela en la práctica, ¿sí? En la práctica. Yo sé que hay también ramas dentro de ellos, unos que son más drásticos, otros no. Y sin embargo, existe esto, no hay que negarlo, ¿no? Pero estando ya en excomunión, estando en cisma, ya no es solamente, es que no encontré ninguna misa, suelen decir digna, ¿no? Y entonces he tenido que ir allá como último recurso o algo parecido, sino que ahora estarás frente a una comunidad excomulgada y cismática. Ahí no te puedes plantear, hoy prefiero ir a la misa dominical allá o algo parecido. Es más, entre ellos suelen decir muchas veces que es preferible que no vengan a la misa dominical a nuestras misas del Novus Ordo. Hasta ese punto suelen llegar. No todos, pero eso se sabe, ¿no? O sea, es grave. Es grave la iglesia paralela que han ido como construyendo y que al parecer a la final va a terminar pues erigiéndose, ¿no? Una iglesia allá, la de ellos, y acá la iglesia católica, ¿no? Aunque ellos, claro, van a intentar presentar sus justificaciones de todos los modos posibles, ¿no? Esto es fuerte, es fuerte. Permítanme, por lo cual, concluir con consejos pastorales. Primero, no reduzca la tradición a un estilo. La tradición es comunión. Lo más tradicional,
Lo más tradicional es la unidad. Lo más tradicional es la comunión. Es Cristo el que ha venido a unirnos. En esto nos reconocerán, en la caridad, y la caridad nos une. La tradición viva no es solo una sensibilidad litúrgica. Ecclesia Dei recuerda que una noción de tradición que se oponga al magisterio vivo y a la comunión jerárquica se vuelve internamente contradictoria. Eviten convertir la misa en un voto político. Si alguien busca deliberadamente un lugar de ruptura para marcar distancia del obispo o del papa, está deformando el sentido mismo de la Eucaristía. La misa nunca es un acto de partido, es el sacrificio de Cristo celebrado por la Iglesia en comunión. Para quienes desean una liturgia más cuidada, porque esto es verdad, esto es también una verdad que no hay que ocultar. Lamentablemente, en muchos lugares no se celebra la misa con la reverencia, con la devoción, con el sentido del sacrificio eucarístico de Cristo. No se lo reverencia como si está realmente Él allí presente, sustancialmente presente. No se cuida la liturgia en las pequeñas cosas que catequizan tanto a los fieles. La sacralidad, el misterio, ¿no? Busquen, hermanos, caminos en plena comunión. Hoy existen realidades y celebraciones en plena comunión eclesial donde se custodia una gran reverencia. Comunidades e institutos reconocidos, por ejemplo la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, ¿no? Y también celebraciones autorizadas por los pastores según las normas vigentes. La obediencia eclesial no es un peaje, es parte de ser católicos. Por último, hermanos, la Eucaristía es el sacramento por excelencia de la unidad eclesial. Por eso, cuando se plantea una consagración episcopal sin mandato pontificio, no se discute un detalle administrativo. Se toca la forma visible, sensible inclusive, de la comunión eclesial, apostólica. Y cuando un fiel se pregunta si puede comulgar en un contexto de ruptura, la pregunta de fondo es: ¿mi comunión expresa realmente la comunión de la Iglesia? Hermanos, que el Señor nos conceda amar la verdad sin romper la caridad y buscar la tradición sin romper la comunión, la unidad. Insisto en esto, lo más tradicional es la unidad, la comunión, para que al acercarnos al altar podamos decir con la vida lo que decimos con los labios. Amén. El cuerpo de Cristo, amén. El cuerpo eclesial al cual pertenezco y en el cual me sumerjo más profundamente a través de la comunión eucarística, amén. En ese contexto también les pido, hermanos, oremos por la unidad de la Iglesia, oremos por todos los que están buscando realmente al Señor y que por diferentes circunstancias ahora no se encuentran en plena comunión con la Iglesia. Y de manera muy concreta, que los hermanos de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, o llamados también lefebristas, lefebrianos, no den el paso de el cisma. Ojalá que no. Permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.